Dije, estoy con María Eugenia Talerico, que es candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por la Alianza Potencia, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con el mileísmo, es una alternativa intermedia. Y con Hernán Capielo, para mí uno de los mejores periodistas que escribe sobre lo que sucede en los tribunales. María Eugenia, la primera pregunta que quiero hacerle es si usted hubiera estado, usted candidata a diputada nacional, si podría haber estado tranquilamente hoy sentada ahí, ¿qué hubiera hecho? Bueno, no sé si es tan simple, ¿no? Primero porque obviamente si hubiera estado ahí ya tendría resuelta la cuestión. Estuve todo el día hablando con el diputado Ricardo López Murphy a ver cómo iba a desenvolverse. Creo que Ricardo se abstuvo, ¿no? Se abstuvo junto con María Eugenia Vidal en la cuestión universitaria. La verdad que él tiene muchos cuestionamientos en cómo se resolvía esa cuestión desde el punto de vista de fondo, de tener que dar las discusiones sin parches. Cuando uno ve a Jacobiti y al kirchnerismo festejar de semejante manera, la verdad que quizás es más fácil darle la razón a López Murphy y a Vidal de las razones de la abstención, porque no es tan simple, ¿no? Obviamente uno aprovecha el tema, la sensibilidad que tiene la educación pública, pero sabemos que ahí hay muchas cuestiones, no se han dejado auditar y hay muchos problemas que resolver en el fondo. Yo creo de todos modos que el espectáculo que vimos, recién decía Luis Juez, la importancia del fortalecimiento del Congreso, porque ver así festejar, digamos, no podemos desconocer que la sociedad no está pasando un buen momento, que la economía está muy delicada y ellos están festejando y además anunciando en una actitud muy destituyente, como usted dijo también, los daños sociales que pueden existir si Argentina, institucionales y de reputación, si Argentina otra vez vuelve a tener un problema institucional de esta naturaleza, pero sí comparto con Luis la importancia del fortalecimiento del Congreso de la Nación y ahí lo crucial que es la elección del 26 de octubre. Porque fortalecer el Congreso demanda llevar personas capacitadas y personas que, como Luis, han estado disponibles para apoyar al gobierno en las discusiones profundas y ha sido destratado. Y ahí es donde la forma del presidente se confundió con el fondo y ese suelo democrático indispensable para los acuerdos que este gobierno necesita generar en el Congreso, porque es un gobierno de minoría, porque necesita tener coaliciones fuertes y se ha peleado con los aliados que sostenían al gobierno. Y ahí es donde la forma se confundió con el fondo democrático. Y la importancia de la propuesta a la provincia de Buenos Aires, donde tenemos como competidores, está la lista de María Eugenia Talerico como potencia, pero no es menor lo que hay en la provincia de Buenos Aires, porque lo tenemos a Tayana, el peronismo representado en una lista muy kirchnerista, porque es una lista sindical peronista, y está claro que no podemos pensar ni permitir que el peronismo... Hoy Jorge Tayana estaba celebrando en la calle. Bueno, que el peronismo avance de esta manera en el Congreso de la Nación. Y no lo podemos permitir porque hay que respaldar las reformas que este gobierno intenta llevar adelante, pero hay que hacerlas a las reformas. Y tenemos a Tayana, que además ha sido un montonero, una persona señalada en algunos episodios de actos terroristas, encabezando esa boleta. Después tenemos la boleta de otro peronista, porque Randazzo, en una coalición, también con Lustó, Jacobiti y todos los que están festejando, encabeza una propuesta y es una persona que fue ministro del kirchnerismo, un peronista. Y finalmente lo tenemos a José Luis Espert, donde ha sido acusado otra vez nuevamente en una sesión del Congreso de la Nación por haber recibido financiamiento de campañas de del narco. ¿Eso usted lo cree? Eso, las acusaciones han sido muy fuertes en una última sesión, donde me imagino que para hacer esa afirmación hay que tener pruebas, pero lo que yo sí digo es que José Luis Espert no salió a aclarar de modo debido si recibió o no transferencias narcos en el financiamiento de su campaña. Y quien lo secunda es una vedette. Y en esa lista también está el señor Parejas y el señor Carrancio, un masista y un menemista, o uno de los que ha sido artífices de un armado provincial que fue una vergüenza llena de peronistas y masistas. Entonces, yo digo, en serio, nos estamos jugando en serio la República, el suelo institucional, el famoso fortalecimiento institucional que necesitamos en el poder del Estado, que es el Congreso de la Nación, donde se han cometido muchos errores desde el punto de vista político y espero que el presidente los corrija, porque están dando un espectáculo, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, con un debilitamiento institucional alarmante que ha hecho que se aumente el riesgo país, ¿no? Y todas las consecuencias de también desorden económico que ahora estamos otra vez padeciendo. Yo quiero volver después a usted con el tema, porque usted investigó mucho la corrupción,
pero quiero preguntarle a Hernán, ¿qué progresos hay concretos en el tema de los audios de Spagnuolo? Que recordemos, Spagnuolo fue un funcionario de Milei, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que en los audios denunció, y digo denunció, no habría denunciado porque ya no lo demitió nunca, que había corrupción que llegaban hasta Karina Milei y Lule Menem. Mira, Joaquín, esto se conoció hace 4 semanas. Desde ese momento la causa avanzó muy rápidamente, hubo allanamientos, se secuestraron teléfonos, hubo secuestros también de los expedientes donde se compraron estos medicamentos y durante estas 4 semanas el fiscal, que se llama Franco Picardi, estuvo trabajando en secreto de sumario. Es decir, claro, hay secreto de sumario. Públicamente no se sabe. Decían que mañana se iba a... Mañana vamos a saber, a tu pregunta es ¿qué hay ahí adentro? Mañana lo vamos a conocer, por ahora tenemos algunas presunciones. En principio, sabemos que declaró un funcionario, un allegado al gobierno, Fernando Cerimedo, un señor que trabajó en la campaña digital del gobierno, cercano al gobierno, amigo de Spagnuolo, y que le dijo al fiscal Picardi que el propio Spagnuolo le contó a él, en distintas conversaciones que tuvo en 2024, esta misma trama de corrupción que conocimos todos a través de los audios. Y es más, le dijo casi como con un dejo de enojo o de desencanto que él no, había quedado afuera de eso. Y como que él se lamentaba. Cerimedo había quedado afuera. No. Spagnuolo. Spagnuolo le dice a Cerimedo... Es decir, que los sobornos supuestos pasan por arriba de él y no lo incluyen. No lo incluían, y que él se había ido a quejar incluso, y le dijeron, no, esto para vos no es. Esto es... Bueno, mañana vamos a conocer teóricamente bien con precisión cómo es esa declaración de Cerimedo, porque la declaración de Cerimedo es determinante en el sentido de que aporta verosimilitud al relato de Spagnuolo, claro, porque no es ya el audio dudoso, editado. Y clandestino. Es una persona concreta. Que dice, a mí me lo contó. Claro. Digo, o sea, es un testigo por lo menos de primera mano. Digamos. Después vamos a saber los listados de ingresos y egresos a los barrios cerrados donde vivían las personas investigadas, donde vivía Spagnuolo, donde vivían los dueños los dueños de la droguería, de los Kovalevsky, y donde vive otro señor que también era funcionario del Andis y que han echado. A ver si de estos listados surge que los funcionarios se visitaban con los empresarios o viceversa. Claro. Esto puede ser un indicio. También, y lo más importante me parece, Joaquín, va a surgir del análisis de los expedientes de compra de los medicamentos. Acá es importante saber que en la Agencia de Discapacidad, según explica la propia droguería Suiza Argentina, dice que no había licitaciones porque no se compraban medicamentos por volumen, sino que lo que existía era compras específicas de acuerdo con la necesidad específica de cada caso. Y entonces dice que por eso se hacía una especie de compulsa de precios privada. Bueno, todos esos expedientes de compra los tiene secuestrados la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es fiscales especializados justamente en compras del Estado, que van a hacer un informe y van a decir si el precio que se pagó era el precio de mercado y si el procedimiento que se siguió para comprar ese medicamento era un procedimiento transparente. Así que me parece que ahí es donde hay que poner el ojo. Eso es muy ilustrativo. ¿Cuánto valía en el mercado, cuánto pagó el gobierno? Claro, exactamente. Claro. Y aparte, en esas condiciones particulares, ¿no? De el remedio para este señor que está de repente en un lugar lejano. Bueno, ok, el precio ese, ¿es razonable? ¿Está dentro de los parámetros lógicos del mercado? Dejémosle los últimos minutos a María Eugenia Talerico sobre este tema de Spagnuolo, si sabe algo. ¿Y cómo le parece a usted que están evolucionando la corrupción, digamos? Porque la corrupción es un tema que usted investigó mucho cuando era subdirectora de la Unión de Investigaciones Financieras y que después hizo muchas denuncias públicas también. Sí. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, la corrupción, yo digo que la corrupción mantiene vivo el kirchnerismo, ¿no? Porque la verdad que le hemos dado la causa perfecta para que el kirchnerismo acuse al gobierno de corrupto, que es una cosa insólita lo que nos está pasando. Yo creo que ese caso, porque yo estaba en campaña en la provincia de Buenos Aires,
pegó. O sea, que el gobierno... yo creo pegó en el electorado de la provincia. El ánimo de decir, este gobierno no vino a robar, este gobierno vino a combatir la corrupción y me parece que eso afectó el ánimo. Me parece que el caso es importante, pero venimos del caso Libra, después sucedieron lo de las valijas, después sucedió lo de las contrataciones de las compañías de los Menem, después suceden imputaciones en PAM y ANSES si están cobrando retornos o porcentajes para tener los contratos. Me parece que tenemos un problema y uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica, lo señalo y lo señalaba mucho con el tema del hijo también, porque cuando enfrentamos al gobierno porque quería nombrar a este juez tan corrupto, dijimos, cuidado porque esta es una señal de que Argentina no va a poder generar las condiciones de seguridad jurídica, de integridad, de que el imperio de la ley y no de los corruptos, ¿no? Y me parece que el gobierno, así como hablo del fortalecimiento del Congreso, tiene que fortalecer su política de lucha contra la corrupción, fortaleciendo organismos que debilitó porque le sacó facultades, porque nombró personas que no tienen ni las capacidades ni la idoneidad suficiente y encima aparecen estos esquemas posibles de corrupción. Eso desde mi punto de vista no solamente afecta la credibilidad en el votante, sino también afecta la reputación y la credibilidad de Argentina, que vuelve a cometer estos errores que afectan la estabilidad económica y financiera del gobierno. Entonces me parece que espero que escuchen muchas cosas, ¿no? Porque primero a sus posibles aliados los hicieron a un lado. A las personas aptas, cuando a Giordano lo sacan de ANSES. ¿Por qué? Porque la esposa había votado en la Cámara de Diputados. Había descubierto el esquema de los seguros. A mí nadie me saca de la cabeza que eso pasó en simultáneo. Cuando lo sacan a Miguel Blanco... ¿Usted cree que a Giordano lo sacaron Tengo porque... una espina de que el voto de la mujer en contra de la ley base, creo que no fue suficiente para... Sí, porque sucedieron muchas cosas ahí. Cuando lo nombran a Barra a cargo de la Procuración y a una persona que había dictaminado que Cristina no cometió delitos. En la CIDE a una persona que era un consejero escolar o echan a los funcionarios de la UIF porque avanzaban en los casos de corrupción. Ahí hay muchos problemas que espero que el gobierno pueda remediar para dar señales de que vamos en serio a construir una Argentina distinta, ¿no? Que no puede ser con corrupción. No tienen que tener dos oportunidades los corruptos, no pueden tener la Argentina. Ahora, ¿sabes qué, María Eugenia? Yo quiero preguntarle, porque hoy la veía, a ver, ¿podemos repetir el video de hoy de Cristina Kirchner celebrando el voto? Esa mujer está presa. Está presa, pero está con el peronismo valentonado. Y ahí es donde yo digo que tenemos que tener un buen gobierno y fortalecer al Congreso en la elección, porque el peronismo está ahí. Cristina todavía tiene deudas pendientes. Ahora probablemente la causa de los cuadernos de las coimas, con estos planteos, quizás atrasamos el inicio del juicio, vamos a ver. Otesur y los sauces, pacto con Irán. Tiene muchas deudas pendientes con la justicia, Cristina Fernández de Kirchner. Pero el peronismo destituyente también puede ser el peronismo que indulte. Entonces digo, fortalezcamos al gobierno, fortalezcamos institucionalmente a la Argentina, porque esto no nos puede volver a pasar. Brevemente, porque se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo ve ya que habló del caso de los cuadernos, esta posición de los empresarios de decir, bueno, yo voy a pagar tanto, pero a cambio del sobreseimiento? Procesalmente hay una salida que es discutible en casos de corrupción, de la escala que fue esta corrupción. Ahora, la verdad, CONICET dijo 36.000 millones de dólares, no 25 millones, 25 millones de dólares, ¿cuánto están sumando? Que es una burla. 20 millones. Sí, entre 12 y 20. Burla. Uno pone un departamento auto, es una burla con el daño institucional, el esquema de corrupción por años sostenido. Entonces, el CONICET dijo 36.000 millones de dólares. Es todo lo que a la Argentina le falta de infraestructura en rutas. Eso que pongan los empresarios, porque es devolverle a la sociedad el daño que le hicieron, ¿no? Es una salida posible, pero no con esto, que es realmente un chiste y además no remedia el daño institucional que provoca la corrupción. Les agradezco a los dos que han estado acá. Gracias. Nosotros se nos terminó el tiempo porque viene Máximo.